Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. ¿Qué tal, amigo y amiga? Estamos de nuevo en el Instituto Bíblico del Aire, su cita de cada día con la Palabra de Dios. Hoy continuamos estudiando el Antiguo Testamento. Le invitamos a buscar su Biblia, papel y lápiz para un mejor provecho de este estudio. Ya Alberto Valle está listo con la clase de hoy. Queremos llegar al libro de Segunda de Samuel. Ya hemos visto en lecciones pasadas cómo la literatura histórica del Antiguo Testamento se divide en tres tipos de literatura histórica. Primeramente tenemos los libros históricos alegóricos, Josué, Jueces y Ruth, y al final de los libros de historia tenemos los libros del primer exilio, Esdras, Nehemías y Esther. Y entre esos dos tenemos 6 libros históricos conocidos como las Crónicas de los Reyes, los cuales estamos estudiando actualmente. Al llegar a Samuel conocemos a uno de los más importantes personajes de la Biblia. Hay varios personajes bíblicos que son personajes claves, y cuando uno ve cuánto espacio ha sido dedicado a David en la Biblia, uno puede ver que es uno de esos personajes. La mitad de Primera de Samuel y todo Segunda de Samuel nos hablan de este hombre. Él escribió casi la mitad de los Salmos, y los Salmos también dan una gran visión de la vida de este gran hombre. Así que en términos de espacio dedicado a él en la Escritura, él es uno de los grandes hombres de la Biblia. Al estudiar la vida de este hombre, vimos varios capítulos de su vida. Vimos el capítulo donde él era un pastor de ovejas. Vimos a David el músico, David el guerrero, David el general, David el fugitivo y finalmente David el rey. Pero entonces cuando llegamos a Segunda de Samuel capítulo 11, comienza un largo capítulo de la vida de este hombre. Y la Biblia nos informa sobre esto con detalles explícitos. Es la historia de David el pecador. Nos hacíamos la pregunta siguiente al ver a David como pecador. ¿Cómo pudo este hombre, quien era un hombre conforme al corazón de Dios y quien hacía la voluntad de Dios en todo, caer en esa forma? Estuvimos considerando el carácter de su pecado. Fue la peor forma de asesinato y de adulterio, porque traicionó la lealtad de un gran hombre llamado Urías al tomar a su esposa y luego asesinándolo. Así que vimos que era pecado en verdad, y estudiamos la causa. Él pecó porque era un hombre. Él no estaba exento de pecado. Pecó porque estaba fuera de la voluntad de Dios, y pecó porque estaba en la cima de su éxito. Estaba en abundancia. ¿Recuerda usted una de las advertencias del libro de Deuteronomio? Cuando entren en la tierra y cuando tengan abundancia, ese será el tiempo en que deben tener cuidado. Ese será el tiempo de no olvidar al Señor. Porque es entonces cuando uno está vulnerable. Es aquí donde el poder del pecado alcanzó a David. También estuvimos estudiando las consecuencias de su pecado, y cuando leemos la historia en Segunda de Samuel, desde el capítulo 11 hasta el 18, casi toda la historia trata de las consecuencias del pecado de David. Al leer todo esto, dijimos que no hay otro tiempo cuando él haya mostrado su grandeza que durante ese tiempo de su vida. Ahora, con esto no estamos queriendo decir que él fue grande porque pecó. Lo que queremos decir, y eso es lo que debemos buscar al estudiar la historia de su pecado, y especialmente las consecuencias de su pecado, en 2 de Samuel 11 al 18, es que él mostró su grandeza por la forma en que trató ese pecado, y por la forma en que él respondió a las consecuencias de ese pecado.
Uno de los objetivos de este estudio de la Biblia, en una manera, es la correlación. Al principio, cuando introdujimos este curso de estudios, dijimos que uno de nuestros objetivos era mostrar cómo los libros de la Biblia se relacionan entre sí para mostrar la unidad de la Biblia. Una de las cosas que realmente se convierte en algo emocionante en su devocional personal de la Biblia es cuando uno comienza a ver cómo estos libros encajan uno dentro del otro. Por ejemplo, cuando llegamos a los libros históricos y luego pasando a los profetas, ya tenemos el contexto histórico en el cual podemos comprender la época en la que estos profetas predicaron y muchos de ellos sufrieron y murieron en esa época. Después de ver esta literatura histórica, estamos equipados para llegar a los Salmos, uno de los grandes libros de la Biblia. Ya tenemos la perspectiva histórica de los Salmos, especialmente los Salmos de David, pero también los Salmos de otros autores. No hay nada que haga que los Salmos tomen vida como el entender esta literatura histórica que nos da una información biográfica escrita sobre David. Hay un sentido en el que los Salmos y 2 de Samuel 11 al 18 se unen de una manera muy hermosa. Esto es no solo en 2 de Samuel 11 a 18, pero especialmente en los Salmos que fueron escritos durante este periodo de su vida, para entender la grandeza de David aún en el tiempo de su vida cuando falló. Cuando uno llega a los Salmos que fueron escritos durante el tiempo de su pecado, y especialmente cuando estaba lidiando con las consecuencias de su pecado, el castigo de Dios sobre él a causa de su pecado, y leemos los Salmos, nos damos cuenta de lo que queremos decir cuando decimos que David nunca fue más grandioso que cuando pecó. Si usted considera el Salmo 55, por ejemplo, escrito en el tiempo cuando David se enteró de que su amigo Ahitofel, su consejero, había aconsejado a su propio hijo, quien había conquistado a Jerusalén, para que pusiera una tienda sobre el palacio y violara a todas las esposas de su padre a la vista de todo Israel, entonces usted se da cuenta de lo que estamos hablando. Ahora, ¿cómo hubiese respondido usted si se entera de que su mejor amigo le dijo a su hijo que le hiciera eso a su esposa? Es en ese tiempo cuando David escribe el Salmo 55, cuando recibió la noticia de que su mejor amigo le había aconsejado a su hijo que hiciera eso. Y nos damos cuenta que cuando David escribió el Salmo 23 y dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará, él no se pasó toda la vida sentado a orillas de un lago con ovejitas que balaban ba, ba, y nunca tuvo problemas. Tenía tremendos problemas. Él dice en el Salmo número 55, mi corazón está adolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Pero en medio del horror de lo que había pasado, en aquel tiempo de su vida, él dice, echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. También dijo, en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré, y clamaré, y él oirá mi voz. Eche su carga sobre el Señor, sea lo que sea, él le sustentará. Y aquí vemos la grandeza del hombre David, y vemos que aquí durante uno de los momentos más horribles de su falta y las consecuencias de su falla, nos muestra cómo fracasar con éxito. Él dice en el Salmo, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos nos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Ahitofel había sido como un padre para David.
¿Comprende usted que cuando David recibió la palabra de que había sido traicionado por aquel hombre que era como un padre para él, las terribles atrocidades cometidas contra sus esposas por su propio hijo, él escribió este hermoso salmo? David escribió también el Salmo 3 durante este período. Si usted leyó la historia allí en 2 de Samuel 11 a 18, sabe que hacia el final de eso, Absalón saca a David hacia el desierto, y durante ese tiempo, cuando David está en el desierto, cuando este hombre Simei maldice a David, y David le dice a Abisai, quien dijo, déjame ir y cortarle la cabeza a ese perro muerto, ¿quién es él para maldecirte? David le dijo, si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. Y al salir de Jerusalén, escribió el Salmo 3, en el cual dice algo así: muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Eso era lo que Simei le decía cuando lo maldecía y le lanzaba piedras. Pero David dice en el Salmo 3 también, y aquí es donde podemos ver que es un hombre de Dios: mas tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Luego dice, con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. David estaba confiado, tenía fe en Dios en el presente y en el futuro. ¿Se da cuenta usted de la manera en que estos salmos reviven cuando podemos ver el contexto histórico en el cual fueron escritos? Si David no hubiese pasado por estas circunstancias difíciles, no nos hubiera dado estos salmos tan preciosos. Es por eso que debemos tener una buena comprensión de la literatura histórica, especialmente en el Antiguo Testamento, si vamos a comprender lo que nos enseña toda la Biblia. Hasta aquí la enseñanza de hoy en el Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que lo aprendido en esta lección le sea de mucha ayuda y que pueda seguir cada edición en este interesante recorrido por el Antiguo Testamento. Entre tanto, confiamos que nos escribirá para dejarnos saber en qué forma este programa es de bendición a su vida. Tenemos disponibles materiales que acompañan esta serie de estudios que usted puede solicitar y recibir completamente gratis a vuelta de correos. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Dios le bendiga y hasta nuestra próxima clase. Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz.